sucederá primero. No saldremos de esta hasta que el hombre de pecado sea apocalipto, revelado, descubierto de repente. Cuando sea descubierto, revelado, esa será la abominación de la desolación a mediados de la semana. Nadie irá a ninguna parte antes de que eso suceda. No habrá rapto antes de la tribulación. Así dice el Señor. No habrá rapto antes de la tribulación. Yo fui un falso profeta pagado. Me pagaba mi denominación. Me crié como un hombre que creía en el ultradispensacionalismo. Pero el Mesías jamás me dijo que pintase un cuadro en el que todo su pueblo sería adormecido pensando que seríamos raptados, que nos marcharíamos de aquí a mitad de una comida un domingo en el club después del culto de la iglesia. Nos dijo que muchos vendrían en su nombre, y lo que los hicieran en su nombre, dirían que su venida es suneiluno egedizo, tal y como dice en Lucas. Sunelauno egedizo significa eminentemente urgente, muy cercana, podría suceder en cualquier momento. Él dijo, no le sigáis. Vienen en mi nombre y dicen que mi venida es eminente, inmediata, cercana, que podría suceder en cualquier momento. A continuación sigue y nos habla de toda una serie de cosas que deben suceder primero, incluyendo la abominación de la desolación. Después de este suceso, dice, elevad la vista, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención es suneleuno egedizo. Es ahora inminentemente urgente y sucederá después de la abominación de la desolación. Así que esta noche estoy aquí para decirles esto, aunque sé que es difícil para muchos escucharlo. Me doy cuenta de que un día estaré ante el trono del Dios Todopoderoso. El juez estará sentado en él, me mirará y me dirá, ¿tú dijiste que yo dije qué? Así que rara vez digo, el Señor me lo ha dicho, o así ha hablado el Señor. Porque sé que un día dirá, ¿tú dijiste que yo dije qué? Y tendré que responder ante Él. Yo acostumbraba a ser un falso profeta profesional pagado. Era un falso profeta denominacional. Pero me niego a seguir diciendo mentiras. No estoy dispuesto a poner una trampa ante mis hermanos y hermanas, de modo que crean que la vida va a continuar tranquilamente hasta que nos marchemos de aquí gracias a un rapto anterior a la tribulación, porque no va a suceder. No existe el rapto anterior a la tribulación. Así lo ha dicho el Señor. Por eso yo escribí el libro El Ministerio de la Iniquidad, los requisitos legales indispensables para el regreso del Mesías Jesucristo. Cuando el Señor me convenció de estas cosas, supe que tenía que abrir mi boca. Se me mandó de manera muy concreta acerca de esto. Hubo un largo tiempo de llanto y de ser consciente de que tan pronto como abriese la boca sobre esto, iba a perder todas mis amistades. Pero después de que todas las verificaciones llegasen al punto en que no podía permanecer sentado y no decir nada, escribí el libro, abrí mi boca y perdí a todas mis amistades. Pero desde entonces tengo mucho más amigos. Tengo mucho más amigos que se están enfrentando con la realidad, que no están viviendo un cuento de hadas, que desean caminar con el poder de Dios durante ese tiempo y ser luces en el mundo. No son personas que se quieren marchar de aquí. No son cobardes. No son personas que desean continuar viviendo la vida tal y como es, sino que son personas que quieren regresar a la fe una vez que fue proclamada a los santos. Es ahí donde estamos y es para los cuales el libro de Apocalipsis fue escrito. Y es lo que estamos abiertos. Ahora llegamos al gráfico final en nuestro calendario que se llama la cuenta regresiva al séptimo milenio y la confirmación del pacto. Subtitulado la Shevúa o Semana 70 de Daniel, la confirmación del pacto, anulación del pacto con la muerte, el antimesías revelado, la resurrección de los santos y el reino del Mesías en la tierra. Para empezar esto, iremos a la parte de debajo de este gráfico en particular para ver una profecía concreta que todos hemos vivido. Estoy convencido de que esta profecía ya sucedió en nuestra época. Tiene que ver con lo que
sucedió el 13 de septiembre de 1993. En ese día, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat y Bill Clinton, representando a las Naciones Unidas por medio de los Estados Unidos, se reunieron en el Jardín de las Rosas en Washington, D.C., estando presentes unos 3.000 testigos, firmaron el Acuerdo de Paz de Oslo. Como es natural, Oslo significa en hebreo la taza del inodoro, lo cual considero muy apropiado porque ese acuerdo está a punto de desaparecer al tirar de la cadena. El día en que se firmó el Acuerdo de Oslo, y ese es el día en que Israel participó en un pacto que quebrantó el pacto de Dios con Abraham. Isaías habla sobre un pacto con la muerte. En el capítulo 28 de Isaías dice: los dirigentes de Israel obrarían con maldad en contra del pacto. Recordarás que Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, y que una porción de tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo les pertenecería, siendo dada por Dios mediante un pacto eterno. Pero además vemos que Isaías profetizó acerca de un tiempo en que Israel se convertiría en una nación en un día, y cuando sucedió, efectivamente así fueron, atacados 8 días después. Así que el derramamiento de sangre empezó el 8º día de la nueva vida de Israel. El 8º día es cuando se circuncida al hijo varón. Y al final de esa batalla, Israel recuperó más tierra de la que les había sido originalmente dada. En 1967 Israel fue atacada de nuevo. Los estrategas militares del mundo les concedían tan solo unas pocas semanas de supervivencia, pero después de 6 días, Israel volvió a recuperar aún más tierra, incluyendo toda la península de Sinaí, y las tropas de israelíes se apoderaron de la tierra hasta el Nilo en Egipto, recuperando aún más tierra. En 1973, Israel fue atacada en Yom Kippur, el día de expiación. Al final de esa guerra, en la que solo se le concedía a Israel un par de semanas para que sobreviviese, Israel recuperó más tierra todavía. Vemos aquí que se establece un patrón, ¿no es cierto? Dios hizo un pacto con Abraham, haciendo que Abraham se sumiese en un sueño, lo cual significa que ni siquiera dependía de la fuerza de Abraham mantener ese pacto. Sería Dios quien lo consiguiese, pero los dirigentes de Israel han obrado con maldad en contra del pacto, estableciendo un acuerdo con el infierno y un pacto con la muerte, acerca de lo cual se habla en el capítulo 28 de Isaías. Han entregado tierra al enemigo, a las Naciones Unidas, a los filisteos, por una promesa de paz. Dios llama a eso un acuerdo con el infierno, un pacto con la muerte. Participaron en ese pacto el 13 de septiembre de 1993 y Yasser Arafat dijo que iba a proclamar el Estado palestino con Jerusalén como su capital el 13 de septiembre del año 2000, exactamente 7 años a la fecha desde que Israel participó en ese pacto, según el calendario pagano. Sigo insistiendo en que Dios no dirige el universo ni cumple sus profecías de acuerdo con ningún calendario pagano, o ni siquiera con el calendario judío, en que pueda haber días o a veces hasta un mes de diferencia en el caso de este año. Sigo afirmando que Dios gobierna el universo y cumple sus fiestas en sus días, tanto si lo reconocemos sí o no. El tiempo lo dirá. Pero el 13 de septiembre de 1993 coincidió con el 1 de Tishri de 5994, Yom Teruah, el Día de las Trompetas. El Día de las Trompetas, hemos visto a lo largo de la historia que el Día de las Trompetas es el día en que se hacen los anuncios. El Día de las Trompetas es cuando fueron dados los 10 mandamientos, la Torá. El Día de las Trompetas es cuando apareció la gran señal anunciando el nacimiento del Mesías, que tuvo lugar 15 días después en las fiestas de los tabernáculos. Y este próximo 1 de Tishri hará 7 años desde que Israel participó en ese pacto con la muerte. Isaías dice: Dios anulará su pacto con la muerte. Con el fin de anular ese pacto con la muerte, Dios tendrá que actuar dentro de los parámetros de ese pacto. En otras palabras, si es un pacto de 7 años, Él lo va a anular. Pensaríamos que tendría que anularlo dentro de los parámetros del pacto original. Este mayo pasado, cuando estuvimos en Israel, nos dimos cuenta de que estaba sucediendo algo muy significativo. Uno de los anteriores dirigentes de Israel se había marchado del país durante